Hoy es un día muy especial en las grandes celebraciones de la Iglesia y es precisamente la celebración del cuerpo y la sangre de Cristo. Hoy se reconoce como la solemnidad de Corpus Christi y es una fiesta que viene más o menos del siglo XIII aproximadamente, y vamos a decir, es el tiempo y el momento en el correr de muchos años en el que se le da una grande importancia a la presencia de Dios en la Eucaristía misma. Pensando un poco hacia atrás en el Antiguo Testamento, si algo provocó la rebeldía en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, fue aquel momento en el que estaban sintiendo una profunda hambre. Y el hambre y la sed los hizo entrar en rebeldía contra Moisés. Porque el hambre es tremenda. Porque el hambre nos pone de mal humor. Porque increíblemente el hambre nos cambia hasta los más buenos. Y por eso vean qué hermosa pedagogía la de Dios, que ha querido quedarse en medio de nosotros. El pueblo de Israel jamás olvidaría el maná con el que fue alimentado y tampoco olvidaría aquella piedra de donde brotó el agua para que todos saciaran su sed. De la misma manera, podemos decir también, nosotros no podemos olvidar ese pan vivo que, como bien lo repetirá Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 6, en todo ese discurso del pan vivo bajado del cielo, no podemos olvidar que no es solo pan que alimenta, sino es cuerpo de Cristo que revitaliza y renueva nuestra vida permanentemente. Y por supuesto, quien deja de comulgar, la vida se le vuelve sombría. La vida no tiene el mismo color y sabor, porque ha dejado de recibir el alimento vital por excelencia. Y podemos decir comunión espiritual, y podemos estar 1 y 1000 horas en adoración, pero jamás será lo mismo como comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo que viene a nosotros y hace morada en nosotros. Hoy la Iglesia nos detiene y cada año se realiza una procesión extraordinaria donde Cristo mismo camina de cerca con su pueblo. Eso es lo hermoso de esta procesión. Ver a Jesús en medio de su pueblo, caminando y haciéndose presente como en aquel tiempo, provocando y produciendo milagros de vida en muchas almas que vienen a su encuentro. Este año ha sido diferente, este año no hay procesiones, pero sí hemos tenido una serie de momentos de adoración con el Santísimo. Es más, esta misma Eucaristía no puede terminar sin detenernos un momento a los pies del Santísimo Sacramento del altar. De rodillas a sus pies para contemplarlo, para adorarlo, para amarlo y para sentirlo plenamente en nosotros. Hoy la Iglesia nos invita a tener ese encuentro con el Cristo vivo, del que en muchas ocasiones, sabemos bien, hubo dudas, porque muchos han dudado de la presencia real en ese simple pedacito de pan y en ese poco de vino. Y ante las dudas, Dios se ha manifestado siempre y Dios se ha hecho sentir. Uno de los grandes milagros eucarísticos lo encontramos en Lanciano, que ante la duda, esa hostia blanca, ese pedacito de pan, se vuelve verdaderamente nada más y nada menos que un pedazo de carne en las manos del sacerdote, y brota sangre viva de ese cuerpo, y por supuesto en las manos del sacerdote
que se vuelve también sangre. Se conservan los 5 coágulos de la sangre de Cristo y se conserva la hostia en forma de carne. Impresionante. Y por supuesto, detenernos ante los distintos milagros eucarísticos donde Dios mismo ha dicho y nos ha hecho sentir: aquí estoy con ustedes, soy verdadera carne y mi sangre es verdadera bebida. Por supuesto, ahí constatamos y confirmamos que la presencia de Dios está ahí. Allá por 1971 se terminaron de completar los estudios del milagro eucarístico de Lanciano, y fue interesante porque al estudiar la carne en la que se había convertido aquel pedacito de pan, aquella hostia consagrada, no era menos sino un pedacito de carne del miocardio, y el miocardio es el corazón mismo. Y la sangre era AB positivo, de tal manera que si es sangre humana y si es carne humana, y más aún ahora que estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús, carne del corazón mismo de Cristo Jesús, que no es sino carne de su propio corazón. Y hoy pues vamos a reconocer, cada vez que veamos el sagrario, la presencia viva de Cristo, un Dios que se ha hecho hombre, un Dios que se ha querido quedar entre nosotros, un Dios que se resguarda en el sagrario, pero que sigue vigente para todos. No importa que Jesús no esté expuesto en la custodia, sigue teniendo el mismo efecto, el mismo valor y por supuesto el mismo poder y gracia para nosotros, y la misma misericordia en el sagrario encerradito bajo llave. Pero ahí está Jesús. Escuchaba de Monseñor Munía una historia muy hermosa donde el sacerdote está explicándole a los niños de la primera comunión que Jesús está vivo y presente en el sagrario, y les hace toda una explicación hermosa de cómo Jesús verdadero está ahí en el sagrario. Y el niño levantaba las manos pidiendo la palabra, y el sacerdote le da la palabra y le dice: cuéntame, ¿qué quieres? Y le dice el niño: ¿y tú qué haces cuando llega la noche? ¿Acaso te atreves a dejar a Jesús solo en la iglesia? ¿Acaso te puedes ir a cenar y dejar a Jesús ahí solito? ¿Acaso te puedes ir a ver televisión y dejar a Jesús solito? ¿Qué haces cuando Jesús se queda solo? ¿Cómo es posible que lo dejes solo? Y el sacerdote se quedó de una pieza. Y yo creo que esa conciencia nos hace falta a muchos, porque en muchas ocasiones estamos en el templo y pareciera que Él no está. Y resulta que está desde el momento en el que no habías venido y ya te estaba esperando. Jesús es el siempre vivo, el siempre atento, el siempre vigente y el siempre ahí para todos nosotros. Ojalá que tomáramos conciencia, y la conciencia de aquel niño que nos preguntara hoy: ¿y tú qué haces cuando tienes la oportunidad de hablar con Jesús y prefieres hablar con los demás? ¿Y tú qué haces cuando tienes oportunidad de estar con Jesús vivo y prefieres otras cosas? ¿Y tú qué haces cuando Dios te está invitando al encuentro del banquete y tú lo dejas con la mesa servida, con todo servido? ¿Y tú qué haces delante de un Dios que te llama y nosotros no terminamos de responder? Pidámosle hoy al Señor que nos dé un profundo amor, y sobre todo que podamos adorar a Jesús en cuerpo, sangre, alma y divinidad, y que esa presencia viva de Dios la podamos sentir, y es más, la podamos asimilar en nosotros, porque es ese cuerpo y sangre que viene a ser alimento de fuerza, a ser alimento de vida, a ser alimento de consuelo y de paz que tanto necesitamos. Que la Eucaristía que comulgamos nos dé la sanación, nos dé la fortaleza y la vida que estamos necesitando. Y ojalá
que pueda ir un poquito atrás en este domingo de Corpus Christi, deténgase y regálele una hora a Jesús. Le invito a buscar Emaús Radio y ahí tenemos la hora santa que hicimos justamente el jueves de Corpus Christi. Hay 3 jueves en el año que brillan con un especial resplandor. El jueves santo asociado a la fiesta de Corpus Christi, el jueves de la Ascensión y el jueves de Corpus Christi. Que la gloria sea para Él, infinitamente sea alabado, mi Jesús sacramentado.